Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Hola, buenas noches. Como ya es habitual en este horario, un capítulo más en nuestro programa Mirada Crítica de Arab TV. Un saludo cordial a todos nuestros telespectadores habituales. No está junto a mí Pablo Jofré porque se encuentra aquejado de una enfermedad, pero tenemos un invitado de lujo, un gran invitado, un alcalde joven, Daniel Jadue, que cambió en Chile para siempre la forma de hacer alcaldía. Él, con todas las innovaciones, con todo lo que ha hecho por su gente, con sus territorios donde él obviamente lo administra, Daniel ha cambiado, como digo, esa forma de hacer alcaldía. Imitado por muchos lo tratan de alguna manera de denostar, pero Daniel hoy en día es un referente de la sociedad, es un referente de los jóvenes principalmente, que ven en él a una de las personas más honestas que hay en el quehacer político nacional y que, como digo, está marcando una pauta. Así que darte las gracias, Daniel, por estar aquí en Mirada Crítica de Arab TV y compartir con nosotros un tema que yo sé que te apasiona, igual que a mí y igual que a mucha gente, que es el Día de la Tierra en Palestina, lo que ocurre actualmente en Palestina, lo que se vive bajo la ocupación, qué es lo que ocurre con los cristianos en Semana Santa en Palestina. En fin, hay tantos temas que haremos este paneo, este recorrido, como digo, con Daniel Jadue. Gusto saludarte, Daniel, gracias. Muchas gracias, Nicola, un abrazo a ti y a todos y todas que nos están viendo. También un saludo afectuoso a Pablo, que está hospitalizado hoy día, deseándole que a la brevedad posible se recupere para que vuelva a estar con nosotros. Y un saludo a todo el equipo de Arab TV por esta tremenda iniciativa y agradecimiento por el espacio. Y agradecer a nuestro director que tras los controles hace posible esta emisión y todas las misiones de Arab TV. Fíjate, Daniel, que un 30 de marzo de 1976, el pueblo palestino, viendo que la entidad sionista infanticida cada día les quitaba más tierra, les robaba más tierra, no se la quitaba, la robaba a sangre y fuego, hacen una manifestación en contra de la expropiación adicional de tierra a las que ya habían robado. Entonces el pueblo palestino, en esa manifestación, en esa huelga general, resulta que fue reprimido por el ejército infanticida y fueron asesinados y heridos centenares de palestinos. Fue tan brutal
que desde las Naciones Unidas, desde los organismos internacionales, se decretó que ese día sería declarado el Día de la Tierra en Palestina. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestros telespectadores y recordarles que pueden enviar sus preguntas, que pueden enviar sus opiniones, obviamente con el debido respeto de siempre. Ahí tenemos las imágenes, Daniel, mira cómo fueron expulsados los palestinos en ese momento. Bueno, este día, Nicola, tiene un significado tremendo, pero que además es posible de ser trasladado el simbolismo de este día a muchas latitudes en el mundo, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando es de una relación indisoluble entre el ser humano y la tierra con la cual está en constante intercambio para poder reproducir su existencia física y satisfacer sus necesidades. Aquí mucha gente se preocupará cuando mira, no sé, el tema, la cuestión de Palestina, o la cuestión mapuche en el sur de Chile, o la cuestión saharaui en el desierto del Sahara, ¿por qué en tan diversas latitudes, ¿no? El tema de la relación con la tierra es tan profundo, ¿no? Y tiene que ver precisamente con lo que yo planteo. Finalmente la tierra es la única herramienta de satisfacción de la necesidad que los pueblos que viven de ella, ¿no?, tienen a su haber y no se ha podido de una u otra manera enajenar, ¿no? Entonces, estos pueblos como el pueblo palestino, como el pueblo mapuche, como el pueblo saharaui, como el pueblo kurdo, como el pueblo armenio, viven anclados a esa pasión, logran comprender esto. Es como la discusión acá en Chile, cuando dicen de quién es la tierra. Bueno, claro, los títulos de propiedad empiezan con la llegada de los españoles, que son títulos de propiedad en nombre de Dios y del rey. Pero antes de esos títulos de propiedad, antes de que alguien le pusiera en un papel, ¿no?, que pertenecían a alguien, habían pueblos que habían vivido durante milenios en esas tierras, ¿no? Y esto finalmente, esa relación tan profunda, es la que representa la conmemoración del Día de la Tierra todos los 29 de marzo en Palestina, ¿no? Y que uno la puede efectivamente trasladar de manera bastante transhistórica y transregional a diversas latitudes del mundo. Qué bien descrito, Daniel. Es decir, el Día de la Tierra no le pertenece solo al pueblo palestino, le pertenece a los pueblos expoliados, a los pueblos que han sido agredidos. Claro, lo miramos desde un punto de vista de un mundo distinto que creo que compartimos con Daniel, un mundo sin oprimidos ni opresores, sin ocupantes y ocupados, sin desarraigados y sin expropiadores. De modo que efectivamente el Día de la Tierra, si bien es cierto este día es de Palestina, no deja también de pertenecer a aquellos pueblos que muy bien mencionó Daniel, pueblo mapuche, los saharaui, que tiene una situación muy similar a la palestina, que ya si nos da el tiempo podemos tocarlo, pero también ahí hay un desarraigo en su territorio. En este momento hay combates ahí, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Fíjate, Daniel, que hay una temática que quisiera también tocar contigo. Primero decir que curiosamente aquellos que se dicen dueños a tierra, los sionistas, que crearon ese estado infanticida, ninguno pertenece ahí, y tanto es así que ningún presidente del estado infanticida ha nacido en ese territorio. Son moldavos, son ucranianos, son polacos, son rusos, argentinos, franceses, británicos, pero semitas no son, no pertenecen a ese territorio, y cuando alguien, Daniel, hace ver que esta injusticia va contra la especie humana, lo califican de antisemita, fíjate. Y tú fuiste uno de los que cayó en desgracia frente a eso, que curiosamente, y ya vamos a ver algunas imágenes, son los peores antisemitas. Bueno, sí, la verdad es que esta última operación, que proviene desde fuera del país, pero que se liga indisolublemente con los grandes capitales de Chile, ¿no? Y lo decían en el mismo texto, que estaban muy preocupados porque este personaje tan peligroso que es Daniel Jadwe, hoy día podía llegar a ser presidente de la República.
Pero claro, una vez me lo preguntó un periodista en Canal 13, ¿no? Pocos días después de esta noticia, y me preguntó claramente, así me dijo, oiga, don Daniel, ¿usted es antisemita? Y yo le dije, no, yo soy semita, le dije, ¿no? Sin dudarlo un segundo. Y hasta ahí llegó la operación de desprestigio. Afortunadamente hubo un grupo bastante grande de judíos de izquierda que salió a defenderme y a deslegitimar completamente, ¿no? Todos estos argumentos del Simón Wiesenthal, que es lamentable la evolución que tuvo, ¿eh? Porque el Simón Wiesenthal llegó a tener mucho prestigio cuando encabezó la persecución de los nazis, ¿no? Y de una u otra manera era un centro que se prestigiaba porque precisamente perseguía a los criminales de lesa humanidad, pero hoy día parece haber mutado y hoy día defiende a los criminales de lesa humanidad, ¿no? Y lejos de perseguirlos, los aplaude y los trata de blindar y trata de cubrirlos con un manto de impunidad, haciendo algo que es intolerable, que es tratar de asimilar la crítica política al Estado de Israel, la crítica política a su política de exterminio físico y político, la crítica política a la demolición de casas, al asesinato de niños, al encarcelamiento administrativo, al encarcelamiento de menores sin juicio previo, con antisemitismo. Y eso yo creo que cada día más claro le va quedando a todas y todos en el mundo. Y por lo tanto, yo lo leo solo como una ofensiva más, ¿no? En esta costumbre que se ha instalado en nuestro país hoy día de tratar de destruir al gallo que puede ir primero o segundo en la encuesta y que se convierte de verdad en un peligro para los privilegiados de este país y del mundo entero, ¿no? Les molesta. Pero de un golpe de Estado he logrado constituirme en un ser bastante peligroso para los que sí hacen estas cosas. Eso me llena de orgullo, Nicolás. Fíjate, Daniel, que para tu tranquilidad espiritual, que sé que la tienes, hay un gran pensador chino que decía, cuando el enemigo te ataca es bueno, significa que estás en el camino correcto. Entonces, debes sentirte, lo que hace el Simón Wiesenthal y lo que hacen los sionistas no es otra cosa que ponerte una medalla en el pecho, Daniel. Fíjate que hay no sé si nuestro director podrá colocarlo, pero hay una declaración del Centro Simón Wiesenthal con respecto a un encuentro mundial que se hizo en Venezuela, donde estábamos ahí, en ese congreso, asistió Nicolás Maduro, en fin, y ellos acusaban a Nicolás Maduro, Hugo Chávez, de ser antisemita y me metieron a mí, porque hice el discurso inaugural, me metieron a mí en el club de los antisemitas. O sea, es una táctica que tienen ellos de promover o mantener vivo el espectro del antisemitismo, porque de otra manera ellos no podrían luchar en contra de lo que denominan la asimilación. Y esto es bien curioso, Daniel, porque ellos piensan de que el judío es extranjero en el lugar donde esté, y dicen hay que evitar la asimilación. O sea, un judío que nació aquí, que sus padres nacieron acá, sus abuelos nacieron acá, hay que evitar que se asimilen a la sociedad donde viven y no que se asimilen al estado infanticida. Invierten la situación. Y obviamente tener claro, y tú lo tienes muy bien claro, que sionismo y judaísmo no solo no son iguales, son antagónicos. Y eso es una realidad, Daniel. Mira, ahí hay unas imágenes de Nature y Carta, que son bien interesantes. Ellos es un grupo de rabinos judíos que son antisionistas. No sé, director, si hay algunas otras imágenes que podamos mostrar al respecto del tema. Ellos, mira, están preparando los rabinos la quema de la bandera del Estado infanticida. Ahí se puede ver claramente. Y ellos no son antisemitas, son rabinos religiosos judíos. Son los máximos representantes de la religión judía. Y están quemando la bandera del Estado infanticida. ¿Habría que acusar a esos judíos de antisemitas? ¿No es verdad, Daniel? Se perdió el audio. Se perdió el audio tuyo, Daniel. Yo eso quería compartir con los demás, lo estaba buscando, no lo encontré, pero cuando uno mira la lista de aquellas personalidades o instituciones
¿no? Que el Centro Simón Wiesenthal ha tratado de estigmatizar como antisemita. Están cosas muy sorprendentes, ¿no? Está Roger Waters, está la UNESCO, ¿no? Está efectivamente varios ministros y varios presidentes franceses, españoles, porque cualquiera que intente una crítica política al Estado de Israel, a la ocupación y a la política de genocidio, es inmediatamente tildado, porque aquí lo que se pretende, vuelvo a decirlo, es como blindar al Estado de Israel y a sus políticas de exterminio con un manto de impunidad muy similar a la que acá en Chile han tenido los cómplices pasivos de la dictadura, digamos, ¿no? Claro. Que hoy día se pasean por los pasillos del Congreso, por los pasillos de la Moneda, y que nadie los puede criticar, digamos. Mira, ahí tú tienes, por ejemplo, en la... Mira qué buena foto. Israel no representa al mundo judío. ¿Ves? Y dice, judío antisionista, una vergüenza para el mundo judío. Pero mira lo que la gente lo entienda también. Mira, ahí es bueno que la gente se meta, porque esta es una discusión que finalmente es política, pero que tiene ribete religioso. Entonces sería bueno que uno también, a pesar de que nos conocemos hace tanto tiempo y los dos sabemos lo que piensa el otro, digamos, no somos personajes principalmente religiosos, ¿no? Pero es bueno también discutir en el término de los religiosos, para que la gente entienda cuál es la contradicción. Porque el Estado de Israel debiera haber nacido, o la restauración del reino cierto del Negev, ¿no? Por eso, esto no solo es una visión racional desde aquellos que nos hemos atrevido a valernos por nuestra propia razón, sino que también es una contradicción vital desde el mundo de las religiones, ¿no? Aquí no hay por dónde, claro. O sea, no hay por dónde encontrarle la razón. Pero bueno, yo creo que cada día está más claro del mundo, ¿no? A qué servicio, a qué intereses sirven estos personajes que defienden a Israel, y que hoy día están muy preocupados por lo que pasa en el mundo entero, ¿no? Porque yo por lo menos percibo que en la medida que el modelo, yo percibo que en la medida en que el modelo capitalista entra en crisis en su fase neoliberal, también todas estas formas de dominación empiezan a ser cuestionadas universalmente. Daniel, no lo nombre, por favor, Silver, porque usted lo nombre y yo me pongo peludo y me cuesta temperarme después. Pues entonces, bueno, pero decir Daniel, a Daniel Silver, no, ¿cómo se llama? Gabriel Silver, por favor, ni lo nombre. Si él y otros más ahí, usted los nombre y aquí nos ponemos peludos, y ese es el problema. Pues. Daniel, mira, fíjate que ellos se han apoderado de un término que es bien interesante desde el mismo punto de vista que tú lo estabas enfocando. La idea del Israel como un territorio geográfico determinado. En el estudio de la historia, el Israel de Dios era los creyentes de Dios. Es una palabra aramea que significa creyente de Dios. No alude a una entidad geográfica ni un territorio delimitado. Ni menos cuando se habla del Israel de Dios, ni menos se puede asociar al pueblo elegido. Decir que Dios elige entre un pueblo y otro es meter a Dios en el club de los racistas, el club de los particularistas, cosa que ningún religioso obviamente lo va a aceptar, independiente de lo que pensemos nosotros. Pero mirado desde el punto de vista religioso, obviamente es una aberración pensar que Dios elegiría entre un pueblo y otro. Así que desmitificar también eso. Me pareció muy interesante lo que decía el rabino David Weiss. Oye, porque es como una discusión que te quería plantear yendo a otro ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando el Papa sale a decir hoy día que no van a poder bendecir a las uniones homosexuales, ¿no? Entra en contradicción con su propia fe. Porque para todos los efectos los cristianos piensan, y los musulmanes también, y los judíos también, que la creación divina es perfecta. Porque es creación divina. Entonces, el ser humano, que es una creación divina, al parecer, habrían unos más perfectos que otros y habrían unos que claramente, desde la perspectiva del Papa y de la Iglesia Católica, desde la dominación, desde la jerarquía,
son menos perfectos a pesar de que son creación divina. Y eso parece una contradicción vital, ¿no? Varias veces lo he discutido con representantes de las distintas corrientes ideológicas del cristianismo y nunca nadie me ha logrado dar una respuesta satisfactoria. ¿Por qué personas que son distintas a lo socialmente establecido, pero que son creación divina, dentro del mismo marco, constituyen una como imperfección de la creación divina? Lo que dejaría bien parado mal, bien mal parado a Dios. Pero también, Daniel, hay que decirlo, yo lo digo sin tapujos de ninguna especie. Yo no le doy muchos créditos a una iglesia que tiene en el mundo más de 30.000 sacerdotes denunciados por pedofilia, abuso sexual y todo eso. O sea, no es mucho lo que ellos pueden, no tienen mucha categoría, digamos, ética para estar criticando absolutamente a nadie por su comportamiento privado. Eso es, cada cual sabrá lo que hace con su existencia y su forma de amar, ¿eh? Eso es privativo de cada uno. Oye, una talla políticamente incorrecta. Son una talla políticamente incorrecta. Y son los que decían que las guaguas no las comíamos los comunistas. Ah, sí, pues sí. Pues. Y ellos, Daniel, claro, mira, fíjate que hay gente que rasga vestiduras, sobre todo en la extrema derecha chilena, y que odian a los gays mientras no les salga un hijo gay o mientras una hija no le quede embarazada. Entonces, son muy éticos en todo, pero hasta ahí llega. Tenemos un saludo de Gabriela. Aleikum el salam, Gabriela, gusto saludarte. Fiel telespectadora. No sea contigo, Gabriela. Flavio Fernández también, gran telespectador nuestro. Hola, buenas noches. Acá presento el programa, ni me lo pierdo nunca. Gracias, Flavio. Ahí te tenemos siempre presente. Ibrahim, felicitaciones a la TV y a Daniel desde Lima, Perú, siempre Palestina. Gracias, Ibrahim. Palestina no es y se... Maru Eugenia Parra Cornejo, buenas noches. Gracias, Maru. Flavio Fernández, invitado de lujo de El Jadue, serías un gran líder acá en nuestro país. Efectivamente, y por eso que lo atacan, Flavio, porque las encuestas son muy claras y la gente de la calle dio de que ellos no se comen las guaguas. Una vez me dio mucha risa en una entrevista que te hicieron, Daniel, que dijiste que sería bueno hacer una encuesta. No una encuesta, o sea, un censo en Recoleta para ver de que no se hayan comido ninguna guagua todavía. Me dio mucha risa. No, en 8 años de gobierno comunal comunista no se ha perdido ninguna guagua hasta el día de hoy, no tenemos ningún antecedente, ninguna denuncia, así que estamos muy felices. No se han comido a nadie todavía. Buenas noches, muy bueno el programa de hoy. Saludos de San Miguel. Gracias, Odette, gusto saludarte a ti. Y muy lindo el gato que se ve ahí. Farid Riadi, la apropiación del origen semita por parte de judíos europeos de origen eslavo y caucásico, acusando a los palestinos árabes de origen semita de ser ellos antisemitas. La dominación a través del discurso y la construcción de falsas realidades. Qué bien definido, Farid. Muy bien definido, muy ajustado a la realidad. Luis Yaquie. Hay una lacra aún más peligrosa que es el sionismo cristiano, con una carga de ignorancia creíble. Esos son los que utilizan de carne de cañón para ir a ocupar territorio palestino, porque, Luis, cada día van menos judíos para allá, son más los que salen que los que entran, y lo están reemplazando, digo, con aquellos judíos, o sea, cristianos que están bastante distorsionados, ¿no? Juan Musa, Salam Daniel. El laicismo también puede ser un fundamentalismo. Un abrazo te envían, Fuada. Dice, donde se quiere eliminar los signos religiosos en el ámbito estatal. ¿Cuál es tu opinión respecto a garantizar la libertad religiosa en la próxima Constitución? Y por último, en Europa se han publicado semanarios ofendiendo directamente al Islam y los políticos, y medios se defienden diciendo que es libertad de expresión. Absolutamente de acuerdo contigo, Fuad. Sin embargo, en la misma Europa, si un académico dice que hay nuevos antecedentes y que no fueron 6, sino 4 millones los judíos muertos, los llevan presos por negación del holocausto. Ese es el extraño concepto de libertad de expresión, Fuad. Gracias por tu pregunta. Yo primero digo porque en muchas cosas estamos de acuerdo con Fuad. En muchas cosas estoy de acuerdo con Fuad en el sentido que el laicismo nace precisamente para enfrentar el dogma religioso.
Y cuando el laicismo es elevado a la categoría de dogma, se traiciona a sí mismo. Por lo tanto, cualquier laicismo que pretenda prohibir, ¿no?, o juzgar una determinada expresión pública de alguna fe religiosa se contradice a sí mismo y efectivamente olvida su principio básico, que es el de la tolerancia, ¿no? A pesar de que yo siento que incluso en el paradigma laico la tolerancia está obsoleta como concepto, porque la tolerancia invita a un acto de construcción interna que te invita a tolerar, mira lo que dice la palabra, aquello que no conoces y te molesta, o que te genera animadversión. Pero el siglo XX ya superó ese concepto con el del respeto, que considera a la otredad, al otro, con los mismos derechos que uno reconoce para sí mismo, ¿no? Eso es un paso más adelante del respeto. Pero además hoy día, en el siglo XXI, tanto el valor de la tolerancia como el valor del respeto están obsoletos y no dan cuenta del mundo del futuro. El mundo del futuro se parece más al alquimista. El alquimista, en el conocimiento exotérico, en el conocimiento neófito, son aquellos gallos que andan por la vida tratando de convertir las cosas en oro. Pero esa es una visión neófita. La visión en el conocimiento profundo de lo que es la alquimia es el desarrollo de la capacidad del ser humano, de valorar la diferencia como fuente de riqueza y ser capaz de descubrir en toda forma de pensar, en todo modo de vida, lo bueno que de ello se puede aprender. Y eso invita a una actitud intelectual completamente distinta y de vanguardia, que obliga, ¿no?, a aceptar completamente la libertad religiosa y la libertad de culto, siempre que esta, también la libertad de expresión, se dé en un marco de respeto. Y por lo tanto, puede ser que tengamos muchas más sintonías con Fuad que diferencia, a pesar de que tenemos concepciones del mundo completamente distintas. Gracias, Fuad. Ángela dice: saludos Nicole y Daniel de Angélica de Valparaíso. Gracias por el programa y abrazos para ambos. Fíjate, Daniel, que hay dentro de las religiones, hay una tendencia dentro del Islam que tú la puedes ver, por ejemplo, con aquellos dictados del Imam Hussein, a diferencia de otras religiones, que es bien interesante leerlo, escucharlo, cuando él dice: sé libre en tu mundo presente. Sé libre en tu mundo presente. Hay otras que te dicen: bienaventurados los pobres, que serán recompensados en el reino de los cielos cuando estén muertos. Entonces, son diferencias. Hay algunas que se acercan mucho al laicismo, pero bueno, ese es tema de otro programa. Un gran amigo tuyo y mío, Esteban Silva. Gracias, Esteban, por tu saludo. Un abrazo, la pregunta: ¿qué debe hacer Chile y América Latina para apoyar a Palestina y a saharaui para que se respeten su autodeterminación y el derecho internacional? Un gran saludo a Daniel y a Nicola, Esteban Silva. La voy a separar, porque en el caso de Palestina, yo creo que reducir al mínimo el intercambio comercial con Israel, de tal manera que nosotros no seamos contributivos al financiamiento de la ocupación, y exigir una relación de reciprocidad. Por lo tanto, terminar con ese tratado de libre migración mientras Israel siga deportando ciudadanos chilenos de origen palestino cuando ellos quieren entrar a su tierra. Pero fundamentalmente yo creo que Chile no puede prestarse nunca más para cofinanciar la ocupación israelí en los territorios palestinos ocupados, y por lo tanto debe congelar cualquier intercambio comercial con Israel mientras efectivamente no se termine la ocupación. En el caso del Frente Polisario y de los saharauis, creo que es mucho más sencillo, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es primero el reconocimiento a la República Árabe Saharaui y sumarnos a la presión internacional que va en descenso, ¿no?, para que el Reino de Marruecos finalmente acepte el derecho internacional y acepte llevar a cabo este referéndum para que el mismo Sahara sea el que defina cuál quiere que sea su futuro y cuál quiere asumir, ¿no? Yo estaré siempre por la autodeterminación de los pueblos, siendo aún más agudo, ¿no? El derecho a autodeterminación de los pueblos no puede tener como límite
el Estado Nacional. Porque cuando el derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene como límite el Estado Nacional, finalmente también se convierte en un instrumento de dominación de clase. Ejemplo hay de sobra, desde la realidad catalana hasta la realidad palestina, hasta la realidad mapuche, hasta la realidad polisaria y tantas otras. Aquí hay que hacer quizá una mención, ¿no?, a un concepto poco difundido en el concepto internacional, que son todos los pueblos sin Estado, ¿no? Y eso ligarlo a una mención también adicional en donde hay que asumir, ¿no?, que no existe hoy día en el mundo un Estado que sea real y transparentemente nacional. Hoy día todos los estados y todos los territorios tienen sobre sus territorios más de una nación y por lo tanto uno deberá dar por superado la época y la era de los estados nacionales para construir estados plurinacionales e interculturales que son por definición lo que va a definir el mundo del futuro. Agregar a lo que has dicho, Daniel, el Estado sionista infanticida tiene algunos acuerdos que en realidad ofenden a la democracia chilena, al pasado reciente chileno y a muchos pueblos latinoamericanos. Chile no le puede estar comprando armas a un Estado genocida, ni le puede estar fabricando partes y piezas de armas a ese Estado genocida, ni menos comprarle gases venenosos y bombas lacrimógenas, gases venenosos que usan en el Zorrillo, que han sido prohibidos en muchos países porque tienen efectos devastadores sobre la salud de aquellas mujeres embarazadas y a los seres humanos cardiópatas. Y como estos gases son trasladados por el viento, es falso que son usados para solamente disolver manifestaciones. Y cuando el pueblo chileno se rebela contra la injusticia, un sistema neoliberal brutal que los oprime, que los engaña y que tiene un tremendo abuso en la práctica real de los hechos con la población, entonces son agredidos con estos gases venenosos y esas bombas lacrimógenas made in Estado infanticida. Ese Estado provee. Chile no debiera tener bajo ningún punto de vista ningún tipo de acuerdo comercial con el Estado infanticida. No sé si estás de acuerdo ayer, sí, pero es una realidad. No, estoy completamente de acuerdo. Es más, yo he denunciado, Nicola, en reiteradas oportunidades que durante este gobierno la dependencia en todo el tema militar por parte de Israel ha crecido junto y de la mano con el intercambio comercial. Y eso de una u otra manera convierte a Chile y a este gobierno en particular en cómplice de la ocupación. Es absolutamente lamentable y reprochable. Así es. Decir también, Daniel, que el Estado infanticida, durante la época de los años 70, las dictaduras en América Latina, estas dictaduras genocidas que hicieron desaparecer y asesinaron a más de 300.000 intelectuales latinoamericanos, ellos asesoraban a la dictadura, le proveían de elementos de inteligencia, de información, y se daba el caso, por ejemplo, que en Chile ocurrió y también ocurrió en Argentina, cuando un judío era detenido y ese judío era de izquierda, ese judío tenía que desaparecer. Y así se asesinó a muchos compañeros judíos en Argentina, en Chile, en muchas partes, producto de la exigencia que hacía el Estado infanticida dentro de los acuerdos de colaboración en contra de las izquierdas en América Latina. Raúl... Bueno, yo quiero recordar cuando el Simón Wiesenthal me acusó de antisemita, un joven judío de izquierda de nacionalidad chilena salió en defensa mía, precisamente contando que cuando en este lugar de memoria ubicado en La Reina, que es Villa Grimaldi, se hizo hace algunos años atrás una conmemoración para las víctimas chilenas de religión judía de la dictadura militar. Yo estuve presente homenajeando a esas víctimas y sin embargo nadie de la directiva de la comunidad sionista de Chile estuvo, porque están todos ligados al régimen de Pinochet, ¿no? Y son absolutamente dos caras de la misma moneda. Recordemos que en esa época la trilogía de países más condenados en el mundo por violación a los derechos humanos la constituía el apartheid sudafricano, que hoy día tiene su símil en Palestina en la consolidación de un sistema de apartheid, el Estado de Israel
y por supuesto el Chile de Pinochet. Son hermanos en muchas más cosas de lo que uno se imagina, ¿no? Daniel, hay un saludo que es bien interesante y lo vamos a analizar. Mira, saludo a Nicola y a Daniel. Ojalá próximo presidente de Chile. Les pregunto, ¿cuál es tu impresión del monumento que donó la ONG sionista Yaverim Yisrael a la municipalidad de Temuco? Jalil, decirte que el Estado infanticida es uno de los que entrenó al Comando Jungla, que actúa en contra del pueblo mapuche en el sur. Entonces esto es un poco un lavado de imagen que pretenden hacer, porque por un lado asesoran a eliminar al pueblo mapuche y por otro lado tratan de hacerse los buenos mandando un monumento que no sé ni lo he visto ni quiero verlo, ¿no? Pero es una realidad, Daniel. Te pregunto eso. Claro. No, estoy completamente de acuerdo, Nico. No, la verdad es que yo creo que ningún regalo que venga de un Estado que hoy día es el Estado más condenado en el mundo por violación de los derechos humanos debe ser tomado como un regalo de verdad, ¿no? Es como esta colaboración en términos de riego tecnificado que han estado haciendo hace mucho tiempo. Un saludo a Ricardo Jiménez ahí, fiel seguidor hace mucho tiempo, le mando un abrazo gigante. Esta cooperación para riego tecnificado que han hecho con una serie de comunas en el norte, tratando de blanquear a un Estado que efectivamente, si alguien tuviera que caracterizarlo hoy día, nunca tiene que olvidar que es el Estado más condenado en el mundo por violación a los derechos humanos, ¿no? Mira, tenemos un saludo de María Angélica Monardes Virón. Un gran saludo desde Viña del Mar. Excelente programa de lujo de invitados. El único político chileno que ha logrado leer y entender el descontento de la ciudadanía. Tiene muy claro cuáles son las reales necesidades de los chilenos. Adelante, Daniel, a seguir en la lucha por la justicia e igualdad. Gracias, María Angélica. Gracias, Eduardo Saavedra Torres. Hola, Nicola. Un gran saludo. Estupendo programa. Gracias, Eduardo. Guillermo Alvarado, esta conversación debería salir en la televisión chilena, pero la censuran. Mira, Guillermo, desafortunadamente la televisión chilena no es informativa, es deformativa y la mayoría de los programas son de la cintura para abajo. No creo que quieran desarrollar el intelecto los chilenos. Les sirve más tener al pueblo chileno en ignorancia. Patricia Jacob, hola Nicolás, felicitaciones por el programa. Gracias, Patricia. César López, saludos de Concepción, San Pedro La Paz, gran invitado. Así es, César. Ojalá siga siempre con nosotros en este programa Mirada Crítica de Arab TV. Gabriela Rodríguez, vaya que palabras tan ciertas. Estados plurinacionales y reconocer a las naciones que habitan desde antes de ser constituido, lo que sucede en Argentina. Gabriela, decirte que una de las causas por las cuales en los títulos de estudios se tiene un máximo de 3 años de 30 años para atrás, eso viene en la época desde que los oligarcas se apoderaron del territorio mapuche a sangre y fuego, para que no se estudiaran los títulos y no se descubriera lo espurio que era la forma en que se hizo esa propiedad. Así que gracias por esa indicación, Gabriela. Amigo bueno, querido, Daniel, mira. Tengo que empezar a despedirme porque ya son las 9:40, o sea, las 10:40. Este es el cuarto video que tengo en el mismo día y seguido. Estoy desde las 7 de la tarde pegado aquí, pero me queda uno más. Y por lo tanto les tengo que pedir disculpas, agradecer esta invitación. Yo hace mucho tiempo, te tengo que reconocer, que no tenía una conversación sobre este tema que a mí me apasiona tanto y que fue el que inició mi militancia política cuando yo tenía 11 años, pero que además fue el que me conectó de manera directa con la realidad chilena cuando yo comprendí que los mismos enemigos que violaban los derechos humanos en Palestina tenían relación directa, ¿no?, con la violación a los derechos humanos acá en Chile, que fue lo que me terminó convirtiendo en un hombre, en un ser humano completamente de izquierda. Así que agradecerte esta posibilidad, Nico querido, y espero que se repita, ¿no?, tanto así, y ojalá cuando esté Pablo ya de vuelta poder encontrarnos de nuevo en un programa como este. No. Daniel, bueno, está bien, entiendo que tus deberes te llaman y perfecto, estas puertas de Arab TV en el programa Mirada Crítica, también me gustaría que escucharas antes de irte
un saludo que tenemos de nuestro gran amigo, común hermano, gran hombre como es Pablo Jofré, uno de los mejores intelectuales que he visto en mi vida y también una persona que está siempre al pie en cañón en la lucha por los derechos de los pueblos. Director, si usted pudiera colocar el... Está sin volumen. No se escucha, Yamil. Está sin volumen. Oye, pero hay que decirle que descanse y que se ponga a dieta. Una vez que salga de ahí, lo vamos a tener que cuidar un poco más. Hermano, que agarre la cuchara. Tiene que tirar la cuchara al techo, que yo le digo también. Claro. Sí, se come una vaca y queda mirando al ternero, si esté así. Ya, Nico, querido, te mando un abrazo. Gracias, Daniel, que esté muy bien. Un abrazo siempre. Gracias, Daniel, que esté muy bien. Decir, señores auditores, que Daniel ha sido una de las personas que innovó la forma de hacer alcaldía en este país y que además tiene un concepto muy claro, absolutamente claro, de cuáles son las realidades tanto al plano nacional latinoamericano como en el mundo. Compartimos esta idea de un mundo sin oprimidos y opresores, sin ocupados y ocupantes, sin explotados y explotadores. Esa visión hace de una persona, de una mirada humanista, de la concepción de la humanidad, y en este momento, en el caso específico, no puede ser lo que está pasando ni con el pueblo palestino, ni lo que está pasando con el pueblo saharaui. No es posible que millones de seres humanos sean desplazados de sus hogares, se les destruyan sus casas, se asesinen sus hijos, masacres planificadas como de Der Yassin, Kfar Qasem y tantas masacres que ellos hicieron para aterrorizar a la población palestina y quitarles su territorio, traer colonos de distintas partes del mundo e instalarlos allí para decir después que aquellos que querían recuperar su territorio eran calificados de terroristas. Ese es el típico argumento que había a través de la historia. No nos olvidemos que Manuel Rodríguez era terrorista, Bernardo Higgins también era terrorista y los hermanos Carrera eran terroristas, Simón Bolívar era terrorista, Miranda y tantos héroes a lo largo de Latinoamérica, los ocupantes los calificaban de terroristas. De modo que cuando usted escuche o cuando lea la palabra terrorista, entonces usted sabe que se trata y se refieren a un hombre que quiere luchar contra la injusticia, contra la opresión, por la libertad de los pueblos. Y cuando hablan de un tipo moderado, es porque le es funcional a la ocupación y funcional a los intereses, en este caso concreto, del Estado infanticida, femicida, que ocupa el territorio palestino. Pero también tener fe y la esperanza de que el pueblo palestino va a recuperar sus derechos nacionales, porque el Estado sionista se encuentra hoy en día con dos problemáticas. Por un lado, la lucha y liberación nacional del pueblo palestino, y por otro lado, que una enorme cantidad de judíos han entendido claramente, han comprendido por la realidad de los hechos, que cuando han llegado al Estado sionista, se han dado cuenta que no es otra cosa más que una entidad colonial opresora y que destruye la vida de otros pueblos. De modo que se están dando cuenta también que el sionismo es el peor enemigo. Ya lo decía David Weiss, por ahí nuestro director puso en un momento dado lo que decía este rabino judío, donde decía que el sionismo era el principal enemigo del judaísmo y era el más antisemita. Efectivamente, aquí está. Mira lo que dice David Weiss. El sionismo tiene solo alrededor de 100 años de antigüedad. Es la transformación de la religión al nacionalismo. Justamente destruye la religión al convertirla en un concepto nacional. Al materialismo creado por judíos ateos que odian la religión. La razón por la que utilizan el nombre de Israel, la estrella de David, el secuestro y usurpación de la entidad del judaísmo y el pueblo judío es con la finalidad de obtener la legitimidad para su existencia que debe inducir a las personas a decir, oh Dios está con ellos.
utilizando el miedo para intimidar a la gente de hablar en contra de sus acciones, porque de lo contrario lo califican de antisemita, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Estas son las palabras del rabino judío ortodoxo Jeroel David Weiss. Efectivamente, él representa a más de 10.000 rabinos en todo el mundo que piensan como él. Los menos judíos son justamente los sionistas, porque es una versión del siglo XX y XXI de lo que es el nazismo, de lo que es el fascismo, lo que es la discriminación racial, lo que es el imperialismo, la usurpación de las riquezas de los pueblos en función de transformarla en fuente de riqueza para las transnacionales que oprimen no solo al pueblo palestino, oprimen a todos los pueblos denominados del tercer mundo. Ese primer mundo, que no sería primer mundo si no fuera en base a lo que le han robado a los pueblos de América Latina, de África, de Medio Oriente y Asia. Es Europa, aquella Europa que no solo ha asesinado en el caso del pueblo palestino, son europeos los que colonizaron el norte de América y convirtieron el estado que pertenecía el territorio que pertenecía a los Sioux, los Apaches, los Comanches, los Cherokee, los Lakota, los Dakota, los Seminola, lo convirtieron en un estado, el estado norteamericano, pero son europeos, ellos no pertenecían ahí. Son europeos los que cometieron el mayor genocidio en América Latina. 150 millones de latinoamericanos en el peor de los holocaustos, fueron los europeos los que lo hicieron. Europeos son los que asesinan en África, asesinan en Asia, donde han oprimido y han asesinado a hindúes, pakistaníes, China estuvo ocupado por ellos, todo el mundo árabe. Es decir, Europa ha sido la exportadora en la medida del desarrollo del capitalismo y posteriormente el imperialismo y el reino de las transnacionales y de la banca sionista que controla el capital financiero mundial. Ellos son los que han exportado muerte, sufrimiento, pobreza, y gracias a eso se denominan países del primer mundo, y a quienes han sufrido la opresión, el robo y el saqueo se nos denomina pueblos del tercer mundo. A mucho orgullo, somos pueblos del tercer mundo, pero no hemos hecho nuestra riqueza en base al asesinato, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad de otros pueblos. Y en el caso específico del pueblo palestino, que hoy en día está integrado, sus organizaciones políticas y de resistencia están integradas al frente de la resistencia de Medio Oriente en contra del imperialismo y su secuaz, el Estado infanticida, que en conjunto tratan de oprimir, dividir a los pueblos, de robarles su riqueza, de reconfigurar ese territorio, tratando de crear países nuevos confrontados entre sí. El Día de la Tierra, que se conmemora hoy, en este caso específico, con respecto al pueblo palestino, es el Día de la Tierra, como muy bien lo decía Daniel, muy bien lo explicaba, es el Día de la Tierra de todos aquellos pueblos que se encuentran ocupados militarmente y que son oprimidos, como el caso del pueblo saharaui, que en este momento esa monarquía feudal, retrógrada, primitiva, arcaica y obsoleta que se entregó en brazos del sionismo bajo el chantaje de Donald Trump, que traicionó al mundo islámico, que traicionó al mundo árabe y definitivamente se convierte en sicario del imperialismo en contra del pueblo saharaui, ese reino que ha traicionado, como digo, todo eso, también va a tener que abandonar ese territorio que ocupa. Hoy, en este instante, mientras yo hablo aquí con ustedes, en este instante el pueblo saharaui está luchando, está resistiendo la ocupación y hay enfrentamientos militares. Al mismo tiempo, el pueblo palestino, sus organizaciones de resistencia que se han integrado al frente de la resistencia porque han comprendido que aquellos hermanitos árabes que se decían musulmanes islámicos, aquellos como Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos, el propio Marruecos, Sudán, Egipto, los traicionaron y se entregaron en brazos de la entidad sionista, presionado por el capital usurario financiero en manos de los sionistas a nivel mundial y por otro lado por la potencia militar, industrial, opresora
y que donde se alojan la mayor cantidad de transnacionales, como es el imperialismo norteamericano. En ese contexto histórico que se desenvuelve, también el imperialismo está en franco retroceso a nivel mundial. Ya se está hablando incluso de que el fin de la era imperial norteamericana, el unipolarismo también ya está terminando, y con eso, cuando el imperialismo norteamericano pierda su poder y ya no pueda seguir manteniendo, financiando, armando, entrenando y protegiendo a la entidad sionista, entonces la entidad sionista va a quedar cara a cara con esos pueblos árabes que tanto daño y dolor le ha llevado, en este caso específico, el dolor que le ha llevado al pueblo palestino. Por esa razón yo tengo plena fe de que la historia está en favor de los pueblos. La historia se va desarrollando de manera inexorable y todos los imperios van a terminar y todos han terminado y todas las ocupaciones en el mundo han terminado. El apartheid sudafricano terminó y también va a terminar el apartheid sionista. También va a haber una liberación del pueblo palestino. Ahora, ellos podrán creer de que están en la más absoluta certeza del dominio, pero están equivocados. Ese dominio es efímero. Desde hace muchos años atrás, que el sionismo no ha ganado nunca más ninguna guerra en Medio Oriente. Tampoco le ha dado para pensar de que su estrategia del dominio por medio de la sangre, el fuego, las armas, la destrucción, no es ninguna receta válida ni inteligente. Y se enquistan en ese territorio como un cáncer más. Ellos actúan de esa manera. Nunca comprendieron que quizás podrían haberse integrado a ese mundo islámico, a ese mundo árabe, en igualdad de condiciones, deberes y derechos. Sin embargo, prefirieron ellos la opresión, la expulsión, el genocidio al pueblo palestino, el arrebatarle la vida a sus hijos, quitarle sus casas, destruírselas, robarle las tierras y expandirse a costa del sufrimiento de millones de seres humanos. Eso no es eterno. Eso se termina tarde o temprano. Y hoy, más tarde que nunca, más temprano que nunca, ellos están viendo de que ya no han vuelto a ganar nunca más una confrontación militar. Y la estrategia militar genocida la basan ahora ya no el enfrentamiento de fusil contra fusil, sino que lo hacen bombardeando a la población civil, como dijo este depravado mental que era comandante en jefe del ejército infanticida, cuando dijo bombardearemos a la población civil, me refiero a Benny Gantz, bombardearemos a la población civil hasta que los combatientes entreguen las armas. Miren qué filosofía militar más asquerosa y vomitiva. Esa filosofía militar es la que mueve a ese ejército infanticida para liquidar a ese pueblo, para destruirlo, para encarcelar a sus hijos, asesinar a sus hijos. Cuando nosotros denominamos a ese Estado como un Estado infanticida, es porque ese Estado es infanticida. Solamente el año pasado mataron a más de 500 niños. Solamente el año pasado. Es el único país del mundo que tiene encarcelado a niños de 7 años de edad. Un niño de 4 años que fue llevado a los tribunales porque le tiró una piedra al heroico ejército sionista y podía haber sido un daño tremendo a la estrategia militar, ¿no? Un niño que le tiró una piedra. Ese Estado, con ese tipo de actuación, sirviendo de punta de lanza del imperialismo, actuando como sicario del imperialismo en Medio Oriente, al igual que los sicarios saudíes y los sicarios de los Emiratos Árabes, porque Estados Unidos no tiene un sicario, tiene varios sicarios en Medio Oriente, entre ellos, como digo, el Estado infanticida, pero también Arabia Saudita, también los Emiratos, también Bahrein se comportan como sicarios del imperialismo en Medio Oriente y asesinan a destajo a sus propios pueblos bajo la mirada complaciente de ciego, sordo y mudo de aquellas potencias que se dicen defensores de la libertad, de los derechos humanos y la democracia, mientras en Arabia Saudita son más de 215 prisioneros políticos, se le cortó la cabeza en público en una plaza porque se osaron hablar de libertad, de democracia y exigían una constitución política. Resultado, les cortaron la cabeza en público. Eso no ha creado absolutamente nada, ni ha traído nada,
ni han dicho absolutamente nada. Pero yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Se imaginan ustedes si en Venezuela se le hubiera cortado la cabeza en público a 215 opositores? ¿Se imagina usted el tremendo ejército mundial que habrían creado para invadir Venezuela? Es así, ese es el mundo que tenemos hoy. El mundo que lo dominan las transnacionales, el imperialismo, el capital financiero sionista que lleva a todos los pueblos del mundo sangre, miseria, dolor. Pero los pueblos eternamente no van a ser dominados de la misma manera que lo están haciendo ahora. Va a llegar un momento en la historia donde los pueblos se van a liberar. Esto es lo que ha ocurrido en toda la historia. Chile estuvo ocupado por los españoles. No se demoraron 5 años, 10 años. Fueron cientos de años de ocupación, pero al final se liberaron. Como se liberó Perú, se liberó Ecuador, Argentina. Y ahí tenemos al gran Simón Bolívar que ayudó a liberar América. Entonces, los pueblos tienen su hora y los ocupantes también tienen su hora. Así que les digo y los llamo a tener fe, esperanza en la lucha de liberación nacional de los pueblos oprimidos, porque esta siempre va a ser coronada con el triunfo, con la victoria. No para la arrogancia, la victoria para hacer justicia. Y esa justicia se llama un mundo distinto, una humanidad distinta, una sociedad distinta. Ya lo repito, sin oprimidos y opresores, sin ocupantes y ocupados, sin explotados ni explotadores. Esa es la humanidad que todo ser decente quisiera para él, para sus hijos y para su descendencia. Yo le agradezco a todos la sintonía que han tenido. Agradezco la deferencia que tuvo Daniel Jadwe en estar con nosotros. Una gran persona, un gran alcalde, envidiado por muchos, atacado por muchos, porque en Chile, ustedes lo saben muy bien, con el poder de desinformación que tienen los oligarcas, entonces ellos se van a encargar de hacer de Daniel o tratan de encargarse de hacer de Daniel una mala imagen, pero la realidad de los hechos demuestran que ha hecho una excelente alcaldía. Y como dije en un momento dado, cuando el enemigo te ataque es bueno porque significa que estás en el camino correcto. Yo no sé, director, si hay alguna pregunta más, algún comentario. Querido Nico, querido Daniel, les envío un enorme saludo, un afectuoso y un fraternal saludo de hermano desde aquí, desde mi hospitalización. Estoy con COVID-19, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder saludarlos en este programa especial de Mirada Crítica que extraño mucho, sobre todo por el invitado que tienes, Nicola, que es nuestro gran hermano Daniel Jadwe, para hablar sobre los temas que importan, como es el Día de la Tierra, como es el antisemitismo, como es hablar sobre una de las pandemias que tiene la humanidad, esa pandemia que se llama sionismo, que desde el año 1948, este virus Sion 48 afecta al pueblo palestino y afecta al pueblo y a la sociedad palestina, ocupándola y colonizando su territorio. Bien, ahí estaba las palabras de este gran amigo, hermano. La gente buena se salva, sale adelante. Yo le digo a los sionistas, no se pongan contentos, se los vuelvo a repetir, vamos a tener Pablo Jofré para rato, así que no sonrían tan complacientes. Está mejorando y también las buenas vibras de todos nosotros para este gran hombre que sabemos que, como muchos chilenos que se encuentran en este momento sufriendo esta tremenda pandemia que ha afectado mucho a los pueblos y ha demostrado también la falencia de los pueblos, exactamente de este sistema que se hablaba de los tigres de América y que resulta que no nos da ni para gatito, las tremendas deficiencias, las improvisaciones, en fin, todo lo que nosotros vemos de lo que está pasando con la pandemia. Así que, Pablo,
yo sé que nos está escuchando, recibe este tremendo cariño y abrazo. También Daniel te los dio y tuvo que abandonar el programa porque razones profesionales. Pero en fin, sabemos que vas a estar pronto con nosotros. Mirada Crítica te necesita, nuestros auditores te necesitan, los telespectadores también. Allá nos han llegado parabienes para ti y sabemos que son sinceros. Y bueno, decirte, Pablo, fuerza, tranquilidad. Y ya cuando salgas de ahí vamos a tirar la cuchara al tejado para ponerte en un régimen estricto, amigo mío, ¿no? Director, ¿hay algún otro comentario, alguna pregunta? Pareciera que ya no nos quedan más intervenciones de nuestros telespectadores. Así que bueno, al mismo tiempo también, claro, estamos llegando ya al final. Así que decirles que todos los jueves a las 22 estaremos aquí con un invitado. Ojalá estuviera con nosotros nuevamente Pablo, pero siempre los jueves, página Ara TV con Mirada Crítica es una página que va a seguir funcionando. No nos vamos a retrotraer, no vamos a dejar de ir enseñando todo lo que podamos, contándoles todo lo que podamos, transmitiendo los conocimientos, los análisis internacionales de todo lo que está ocurriendo en el mundo que nos afecta, directa o indirectamente. Así que en ese aspecto, estar absolutamente conforme, sobre todo ahora con la cantidad de saludos y la gente que nos ha mandado también los parabienes. Así que bueno, despedirme de ustedes, los espero el próximo jueves a las 22 horas, aquí en Ara TV, programa Mirada Crítica, junto a nuestro director Yamil Ambulias y con los invitados, y ojalá esté recuperado Pablo Jofré. Buenas noches a todos, gracias Yamil, un abrazo y gracias por hacer posible estas transmisiones.